Bueno, queremos abordar a fondo esta polémica que se ha desatado, que es la pregunta de hoy de nuestro informativo, luego que la dirección del Colegio San George publicara y difundiera un listado de pecados para niños de cuarto básico, que son niños que aproximadamente tienen 9 años, y entre ellos, por ejemplo, se incluía llegar tarde a clases, comer comida poco saludable, por ejemplo, reírse de los cantos religiosos. Queremos conversar a esta hora con Marcial Sánchez, historiador y experto en la Iglesia Católica, sobre esta situación que se ha producido. ¿Cómo está, Marcial? Buenos días. Hola, muy buen día, Karina. Estamos bien por acá. Marcial, lo primero, establecer si aquí es fundamental la utilización de la palabra pecado, porque dentro de todos los comentarios que nosotros recibíamos de nuestros televidentes, había algunas personas que consideraban que esto era más bien un problema de redacción, que el fondo de lo que se pedía como conducta a los niños de cuarto básico era una buena intención, había una buena intención, pero que al definirlo como pecado, en el fondo atribuían una carga mucho mayor. ¿Es un tema semántico o aquí también hay una carga mucho mayor cuando se habla de pecado en la Iglesia Católica, no? A ver, no son pecados, partamos por ahí. Lo que pasa es que son conductas a atender por niños. El problema, Karina, es un poquitito más profundo, porque no solamente estamos frente a una cartilla que está mal planteada en términos teológicos, sino también, creo yo, en términos pedagógicos. Hoy día, lo que más se busca que los niños los eduquemos en términos de virtudes y no necesariamente en pecados. Tú le puedes decir a un niño que tiene que cuidar, por ejemplo, su colegio, o le puedes decir que en vez de decirle no haga destrozos en el colegio, tú puedes decirle, y así tú vas generando una sociedad que el día de mañana va a cuidar, por ejemplo, el patrimonio, ¿ya? Esta cartilla es negacionista absolutamente de principio a fin, pero el problema que tiene la cartilla es un poquitito más delicado en términos pedagógicos y también en términos teológicos, porque hay un punto que dice, digo las cosas que me cuentan en secreto y las cuento a los demás. No las cuento a los demás. Claro, y cuando tú revisas ese texto y tú después revisas lo lamentable que ha sucedido dentro de la Iglesia Católica con respecto a los abusos de conciencia sexuales y también abusos de poder, no lo digo yo, lo dijo el Papa en Chile, esa situación es una situación de no contar lo que sucede. Cuando tú le dices eso a un niño, obviamente, como lo dice muy bien la carta a los apoderados, eso es terreno fértil del abuso, porque cualquier persona, sea cualquiera, ¿de acuerdo?, puede decirle al niño, usted no cuente esto, y esa persona puede estar abusando, no necesariamente en términos sexuales, pero sí en términos de conciencia y de poder. Ahora, ese es el problema de fondo, sí, que hay acá. Es una cartilla muy mal diseñada, y yo creo que aquí, al margen, disculpa Karina, al margen de lo que puede decir el rector, del cual podríamos estar de acuerdo o no de acuerdo con la carta de respuesta del rector a los apoderados, eso lo tendrá que ver el colegio. Yo creo que aquí hay una persona que diseñó esto. Y esto es absolutamente ni siquiera preconciliar, es una cosa que está absolutamente alejada, ¿de acuerdo?, del sistema escolar. Y este es un problema grave. ¿Por qué? Porque si efectivamente tú lo aplicas esto a niños de cuarto básico, como muy bien decías tú, niños de 9 y 10 años, los que tenemos hijos o sobrinos, en fin, lo que tenemos que tratar de hacer es que esos niños vivan en la felicidad y crezcan en felicidad, no crezcan en el temor. Claro. Y eso es lo que tenemos que evitar. Es que aquí hay dos elementos que me gustaría que resaltáramos. Primero, destacar que en esta lista de pecados incluso está, por ejemplo, provocar desorden, que yo creo que es una conducta que uno aprende muy entrada a la educación o con muchos años de paso por el colegio, de no provocar desorden. Hay algunos que no lo aprenden hasta el final. Entonces, la verdad es que también aquí le están pidiendo a niños de cuarto básico que modifiquen y además que modifiquen su conducta, pero en base al temor, ¿no? ¿Cierto? Aquí uno de los elementos más nocivos es que se atemoriza también a los niños con un documento como este, ¿no? Pero absolutamente, mira, mi carrera de raíz es pedagogía, y a nosotros nos enseñaban en la facultad, cuando yo estudié pedagogía, que uno tenía que enseñar para la felicidad, es decir, uno tenía que enseñar para que los alumnos se sintieran contentos yendo al colegio, y todo tenía que ser propositivo y además preventivo. Pero en este caso no es así.
En este caso, obviamente un niño, imagínate que ha estado en pandemia durante tanto tiempo en su casa, sus padres lo han obviamente acogido y cuidado, y llega al colegio y le colocan esta cartilla y el niño entra a un colegio en donde tiene temor. Son niños de cuarto básico, me dijiste el segundo básico, y se encuentran con esta cartilla donde ellos tienen que no hacer algo, ¿de acuerdo? Pero por el temor, no a la no a ser reprimidos, o mejor reprendidos, esa es la palabra, reprendidos por sus no sé, por el profesor, sino además por el temor a Dios, que es un concepto bastante etéreo para un niño de 9 años. Cuando tú le dices que dibujen a Dios, te pueden dibujar hasta un punto, ¿de acuerdo? O te pueden dejar en blanco la hoja, lo cual en sí es bastante bello, porque es un concepto abstracto muchas veces, que nosotros los adultos lo vemos así y los niños ni siquiera lo perciben. Es más bien esta cartilla es la instalación de los problemas de los adultos, Marcial. que se los traspasamos a los niños. Y ese es un problema muy, muy grave que tenemos que solucionar en la educación en términos generales en nuestro país. Ahora, ¿cómo se entiende una cartilla con estos conceptos? Porque a mí me resulta un poco anacrónico esto. Es como si las personas que redactaron esto jamás se hubieran informado respecto de todos los casos que ha protagonizado la Iglesia en el último tiempo, en los que se ha visto envuelto, y la contingencia que rodea a la Iglesia Católica. ¿Cómo se entiende una carta de este estilo, un listado de pecados de este tipo, donde además se plantea, y usted tocaba este punto antes, que no hay que contar lo que te dicen en secreto? Entonces hay una parte que dice que sería pecado decir cosas que me cuentan en secreto. Los padres pusieron y levantaron todas sus alertas respecto de esto, porque no es lo que se ha propiciado en el último tiempo. En el último tiempo, a raíz de todos los casos que se han denunciado de abuso en la Iglesia Católica a nivel internacional incluso, se ha propiciado que los niños le cuenten a sus papás, a sus mamás, a las personas más cercanas, todo lo que los afecta, que no haya secretos, porque ese es el primer paso, ¿no es cierto?, para denunciar eventuales delitos que se pudieran cometer en contra de los niños. Entonces, ¿cómo se entiende una normativa tan anacrónica en estos tiempos? No se entiende, Karina. No se entiende absolutamente. Yo creo que hay responsables. Yo creo que el colegio tiene que tomar cartas en el asunto con los responsables. Yo no sé qué pretendía la persona que hizo la cartilla. Esta es una cartilla que está absolutamente fuera del contexto de lo que quiere la Iglesia Católica hoy día, a la luz de lo que no sabe. La Iglesia Católica hoy día quiere trabajar con virtudes, con valores, propositivamente, pero no solamente la Iglesia Católica, en términos generales. Hoy día tenemos, según el último informe de la PDI, más de 1.500 casos de abusos de menores, de acuerdo a nuestro país. Por lo tanto, esto efectivamente puede llevar, y lamentablemente es así, puede llevar, de acuerdo a que se provoquen estos abusos deleznables, de acuerdo, y también reprochables por toda la sociedad. Y eso hay que alejarlo. Por eso que no se entiende primero porque se coloca lista de pecados, segundo porque se utiliza el concepto de amor, se utiliza el concepto de amor contigo mismo, es decir, la formación la formación de poder encontrarte contigo y conocerte a ti mismo, es una formación que va paulatina con el tiempo de crecimiento. Un niño pequeño lo único que sabe, de acuerdo, que tiene a sus padres, que tiene a su madre y que recién está empezando a relacionarse con sus pares, y habitualmente se relaciona más bien con los mismos de su mismo sexo. Es un proceso evolutivo, el niño está en un proceso evolutivo y tú le metes en su cabecita una cartilla como esta, la verdad que es un abuso, partiendo de la base, yo miro esto y ahí hay un abuso de conciencia. Yo agradezco que se toque este tema con esta profundidad, porque en el Chile que estamos construyendo, y tú colocas el tema y tienes toda la razón, en el Chile que estamos construyendo, esto no tiene que estar. Y esto no tiene que estar, y nosotros somos un Estado laico además. Uno respeta que efectivamente haya colegios que tienen profesión de fe, en este caso católica, pero el Estado tiene que estar preocupado, desde el Ministerio tiene que estar preocupado de este tipo de situaciones. El colegio no puede decir que son solamente catequistas. El catequista tiene que ser un profesor, el ideal que sea un profesor de religión. Hay una malformación, Karina, y lo ha dicho el Papa, lo han dicho todas las entidades, de los mismos profesores de religión, de los mismos teólogos y muchas veces también de los sacerdotes. O si no, no estaría la Iglesia con los problemas que tiene hoy día, que
que son problemas bastante graves. Claro que sí. Marcial Sánchez, le queremos agradecer por haber estado junto a nosotros durante este informativo, tratando este tema en profundidad, que es lo que queríamos hacer, tocar este tema y sobre todo escucharlo. Sigue siendo impresionante escucharlo hablar del abuso de conciencia, que significa una carta de un documento como este. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, que tenga un excelente viernes. No, muchas gracias a ti, Karina, y solamente decir que hay muchas mamás hoy día que pueden estar, muchas familias que hoy día están formando a sus hijos de acuerdo a esta religión y están probablemente esperando ese día de poder que hagan su primera comunión. Yo lo único que les digo, que se preocupen, que estén más bien encima, y si hay una cartilla como esta en otro colegio, que la den a conocer. Este colegio tiene obviamente el canal para poder llegar a los canales de televisión y a los medios de comunicación, lo cual se agradece, pero esto ayuda a que efectivamente formemos una sociedad más inclusiva y también más transparente. Muchas gracias. El plano educacional es fundamental. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias, Marcial. Que tenga un buen día.